Franco Mastantuono ha pasado al Real Madrid por un precio aproximado de 45 millones, pero el fichaje va a terminar costando 60 millones. Y eso me llamó mucho la atención y quise ver lo que había sucedido. Vamos a empezar contando algunos datos de la transferencia de Franco Mastantuono. Y es que él, en verdad, hace un poco atrás, costaba unos 15 millones de euros. Y de repente subió su nivel muchísimo. Franco Mastantuono es un extremo derecho de River Plate, 17 añitos tiene y cumple los 18 en agosto y ha sido la estrella de River Plate de estos pasados años y el jugador con más futuro potencial de estos pasados años, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino. Este chico hace un tiempo atrás simplemente costaba 15 millones, pero River, muy inteligentemente, cuando lo renovó, subió su cláusula de rescisión, es decir, la cláusula que habría que pagar si quisieran hacerse con los servicios del jugador. El Real Madrid lo contrata por 6 temporadas hasta 30 de junio de 2031. Es el tercer refuerzo del Real Madrid, luego de Dejan Hudson y Trent Alexander-Arnold. Y una de las cuestiones más interesantes a comentar es el tema de por qué Franco Mastantuono va a jugar con River Plate el Mundial de Clubes y no con el Real Madrid, si el Real Madrid ya está haciendo la transferencia como tal. Además de comentar todo el tema de impuestos, además de comentar algunos otros detalles más. Pero habiendo dicho esto, es importante preguntarle a mis compañeros, empezando por Andrés Moró, ¿qué le parece el fichaje de Franco Mastantuono al Real Madrid? Impresionante, ¿no? El talento de este jugador de apenas 17 años deslumbra. Se ha visto que ha tomado el protagonismo. De hecho, es uno de los protagonistas en el equipo de Marcelo Gallardo. Ha tenido personalidad, tiene juego, tiene muchísimas virtudes, muchísimas cosas positivas en el terreno de juego que lo llevó a ver a muchísimos equipos también. Acuérdate que antes de que el Real Madrid pusiera la apuesta final por él, lo hizo también el PSG, lo quería. Otras personas también habían tocado la puerta por Franco Mastantuono. Y pues lamentablemente para los otros equipos, Real Madrid, por su condición y su jerarquía, impuso una cantidad, impuso la negociación y además el jugador dijo que sí. Pero es una de las figuras que más promete del fútbol mundial, promesa aún todavía. Sí, muchachos, una medida que está utilizando mucho el Real Madrid, ¿no? Y que bastante bien le ha funcionado, ¿no? Ha visto hacia Conmebol, recordemos que contrató a Valverde de Peñarol, a Hendrik de Palmeira y ahora mira hacia el fútbol argentino, también Vinicius del Flamengo y ahora Mastantuono. Le ha salido bastante bien, está apostando por el talento joven sudamericano y bueno, no es la primera vez que contrata por una cifra significativa a un jugador menor de edad y va a tener que esperar un poco para poder utilizarlo en sus competiciones oficiales. Vamos a ver cómo le sale. Con Hendrik capaz al principio no funcionó tan bien, pero son apuestas a largo plazo como lo ha sido Valverde y como lo ha sido Vinicius. Justamente de ese tema quería hablar, Brandito. ¿Por qué Mastantuono va a jugar con River Plate el Mundial y no lo juega directamente con el Real Madrid? Bueno, primero y principal hay que explicar que las transferencias de menores de edad están prohibidas de jugadores que tienen menos de 18 años. Muchos me van a decir, sí, pero Franco Mastantuono tiene pasaporte italiano. Es cierto. Y entonces pudiéramos observar una de las excepciones de FIFA, que te dice que entre los 16 y los 18 años tú puedes ser transferido dentro del espacio económico europeo o dentro de la comunidad europea como tal. Ahora, Franco Mastantuono no está en la comunidad europea, está posicionado en Argentina, en Buenos Aires. Es decir, que en principio este artículo no le aplicaría, pero luego vamos a volver a ver el caso de Valentín Bada, este jugador que fue al Girondins de Bordeaux, etcétera, etcétera, y lo interesante que fue, y donde sí se le permitió la transferencia desde también Uruguay directamente al equipo francés, porque se entendía que la transferencia era también y le aplicaba también a la nacionalidad europea. Es decir, que el Real Madrid pudiera tenerlo. Ahora bien, para hacer esta transferencia, los trámites son complicados, la FIFA te lo puede denegar, tienes que alegar este precedente de Valentín Bada, puede ser un trámite súper pesado, y teniendo en cuenta que el jugador cumple 18 en 2 meses, justo antes de que comience la temporada, ¿por qué no esperar para efectuar la transferencia? Va a ser mucho más sencillo. Esa es en parte la razón de por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial. Otro de los temas que me pareció
sumamente interesante es el tema tributario y la cantidad de millones de euros que se van a pagar, que va a tener que pagar el Real Madrid de forma extra en temas tributarios, y lo quiero explicar. Hubo un colega nuestro, Marcelo Sellares, que en Twitter publicó lo siguiente, lo pueden ver en pantalla. Dice: la transferencia de Mastuantuono será la más alta del fútbol argentino de toda su historia. Cláusula de salida, la cláusula de rescisión, por 45 millones. Además, AFA se va a llevar un 2%, 900.000. El sindicato de futbolistas se va a llevar un 0,5, 225.000. El fondo de retiro de los futbolistas se va a llevar un 2,5, 1.125.000. Tributación española, un 19%, 8.550.000. Total aproximado, 55.800.000. Y entonces, eso me puso a cabezón a investigar, bueno, pero ¿por qué se está pagando esta cantidad de dinero a Hacienda Española si el dinero lo está recibiendo River Plate en Argentina? Esto no tiene un sentido como tal, y entonces quise investigar qué es lo que está pasando. Bueno, lo cierto es que en España tienen una ley de impuestos sobre la renta de no residentes en España. Y esa ley, dependiendo de los convenios de doble tributación que se firmen con los diferentes países, puede aplicar a los clubes de fútbol, y ya ha aplicado. Le aplicó, por ejemplo, al Santos de Brasil, donde le embargaron incluso un precio de transferencia que le iba a pagar el Almería por $1.800.000. Imagínate tú que Hacienda Española le embargue al Santos de Brasil $1.800.000 en impuestos por transferencia de jugadores. Vamos a ir paso por paso. ¿Qué son estos convenios de doble tributación? Son convenios entre dos países que se hacen para que tú y las residentes de estos dos países, cuando tienen relación el uno con el otro, no tengan que pagar impuestos en los dos, sino que pagando impuestos en un país, ya el otro reconoce que fueron pagados. ¿Qué sucede con los convenios? Y esto es muy importante para Venezuela, porque Venezuela tiene el mismo convenio bilateral con España que tiene Argentina y que tiene Brasil. ¿Qué sucede en los convenios de Argentina y Brasil? Que se comparte la tributación para estos temas. Y cuando digo se comparte, es que cualquiera de los dos pudiera tributar, pero España, que es mucho más incisivo, va mucho más rápido a hacer la tributación y la reclama para ella como tal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que este impuesto sobre la renta, España dice: mira, como el jugador se está viniendo a España y el derecho se está ejecutando en España, entonces River tiene que pagar a España. Así lo reconoce España como tal a través de varias opiniones que ha dado. Como tal, hay una opinión muy interesante, que es la opinión que dieron en el caso de James Rodríguez y el Mónaco, cuando fue James del Mónaco al Real Madrid. Y el Mónaco tuvo que tributar en España. Bueno, lo mismo está pasando con River y con los equipos brasileños. Y lo mismo va a pasar con cualquier club venezolano que venda un jugador a un equipo español. Por lo cual hay que tener bien claro y asesorarse con abogados tributarios españoles. Nosotros conocemos varios increíbles abogados tributarios españoles. Hay que estar bien claro, porque si tú no redactas bien el contrato, te van a sacar ese dinero de tu precio de transferencia. River, con grandes abogados como tiene, al igual que Boca, al igual que los grandes clubes suelen tener grandes abogados, obviamente coloca en la redacción del contrato una cláusula que dice, por supuesto, están pagando la cláusula de rescisión y tal vez no tiene que existir contrato, pero generalmente para arreglar estos temas se hace una contratación y se pone, mira, son 45 millones netos libre de cualquier retención. Y así River directamente puede embolsillarse este tipo de cuestiones. Quiero decir que toda esta información la saqué de la página web de Cuatro Casas, una gran firma española, un artículo de John Bonnet, Laura Pla, Carles Quindós, y también de sportlo.es, en un artículo de Paula Hernández Cabañas, que explica verdaderamente dónde vienen todos estos datos. Como dices, Antonio, justamente hay que tener cuidado cómo se contrata, cómo se hace la redacción de este tipo de transacciones. Y esto me hace recordar que justamente cuando salieron las noticias de esta transferencia, leí de un abogado de Argentina, Diego Fraga, especialista en cuestiones tributarias, haciendo una explicación de este tema y de las implicaciones que tendría River Plate para el pago de estos impuestos. Y en una cita al tuit que pone Diego Fraga, adivina quién responde. Nuestro querido y admirado Ariel Rec, incluyendo en su tuit
un antecedente de hace poco el Tribunal Arbitral del Deporte, un laudo del 30 de abril del 2025, justamente tratando este tema de impuestos y de cómo en el contrato se solucionó, o bueno, justamente por la redacción del contrato es que fueron al tribunal, pero cómo están redactadas las cláusulas es que te da la potestad al club vendedor de pagar o no esos impuestos. Voy a tratar de resumir más o menos este laudo, que además Ariel era el abogado de Argentinos Juniors, quien transfirió en el 2017 a un jugador al Málaga. ¿Qué pasaba con este contrato? Mira, había varias cuestiones. Lo primero es que la transferencia había sido por $2 millones. En la cláusula segunda decía que la cantidad en brutos con impuestos estaba incluida y que en todo caso iba a estar a cargo del vendedor, es decir, de Argentina Juniors. Había otra cláusula, la cláusula novena, que decía que las partes se hacen cargo de sus respectivos costos y gastos, incluyendo impuestos. Pero había una cláusula, la 16ª, que decía que las sumas que abona el Málaga son libres de impuestos y gravamen. Es por ello que si la Hacienda española intimare de pago cantidad alguna a Argentino Juniors vinculada a esta operación, el Málaga se obliga a restituir a Argentina Juniors o por la Hacienda dentro de un plazo de 5 días contados como previos a los 10 días anteriores a la fecha que la Hacienda hubiera puesto como máximo a los Argentinos Juniors para pagar un eventual impuesto o cualquier tipo de gravamen. El detalle en este contrato es que había una contradicción de quién se encargaba específicamente de los impuestos. Esto lo llevaron a FIFA porque Argentinos Juniors decía, mira, me llegó una notificación de la Hacienda Española diciendo que yo tengo que pagarle 400,000 y pico de dólares. Yo no los voy a pagar porque en el contrato dice que se tiene que encargar el Málaga. El Málaga responde, mira, esta cláusula no tiene que ser tomada en cuenta porque fue puesta a último momento, fue de mala fe. Hay todo un trasfondo justamente por cómo se incluyó esta cláusula en el contrato. La FIFA le da la razón al Málaga y dice que esta cláusula era muy genérica, que la que estaba específica era la cláusula que establecía que cada parte se encargaba de sus impuestos, y entonces la FIFA le dio la razón al Málaga. Argentinos Juniors apela a esta decisión y el Tribunal Arbitral del Deporte cambia por completo la decisión de la FIFA, la anula y dice que efectivamente la cláusula que era más específica a este contexto del pago de tributos por parte de la Hacienda de España era que iban a estar a cargo del Málaga. El Tribunal Arbitral del Deporte dice, mira, la cláusula más específica es esta cláusula 16, que dice que el Málaga tiene que pagar. Así que efectivamente Málaga, como lo pusieron en este contrato, tiene que pagar estos impuestos a Argentinos Juniors para que después Argentinos Juniors lo pague a Hacienda. Entonces hay maneras de solucionar este tema. El detalle está en cómo se involucra, cómo se incluyen estas cláusulas en los contratos, porque oye, no solamente es una transferencia de un jugador, no solamente adquirir sus servicios, sino que hay un montón de determinantes alrededor de esto, incluyendo cuestiones como estabas mencionando si es menor de edad, incluyendo cuestiones de impuestos, en dónde se tienen que tributar estos impuestos. Así que por eso un equipo de fútbol tiene que tener también un equipo legal detrás pendiente de todas estas cuestiones porque son sumamente importantes a la hora de hacer una transacción como esta. Fíjense, me quedo justamente con ese tema el que venía a hablar de la importancia, ¿no?, del equipo legal y la importancia que tiene una línea, una cláusula, una palabra para que no tributes dos veces, porque si no hubiese estado esto claro, a River le hubiese tocado tributar en España y tributar en Argentina también, porque obviamente el Estado argentino le va a retener un dinero, le va a importar un dinero por la ganancia que está teniendo sobre este jugador. Entonces, aquí yo veo que los hinchas sonríen, ¿no? Aquí hay dos hinchas que sonríen, el del Real Madrid, porque llega un talento nuevo, el de River Plate, porque le entra un dinero, pero también sonríen dos personas muy distintas, que son los dos estados, ¿no? Son estados que veo que, oye, el Estado español, por no hacer nada, que se lleve 4,5 millones, me parece una suma significativa y muy importante. Así que tengan cuidado con los abogados, por favor, contraten especialistas y pónganle mucha atención a estos tipos de casos. 8 millones, Andrés, 8, no 4. Mira, varias cosas para complementar lo que dice Elena, y es que cuando se va a hacer una transferencia, cada quien tiene que tener un abogado. El club tiene que tener un equipo legal, el jugador tiene que tener equipo legal y el agente tiene que tener un equipo legal, porque a veces los intereses no están del mismo lado de todos. Y el club que compra también tiene que tener su equipo legal. Y ese equipo legal tiene que tener varios tipos de abogados, porque cuando se están celebrando contratos de tantos millones que se están garantizando tantas cuestiones, se vuelve más complejo. Más compleja la operación, más compleja los abogados que vas a necesitar para evitar todo tipo de problemas. Y recuérdate, el contrato no empieza con el documento. El contrato empieza desde que se manda la oferta y el otro acepta. Ya eso se vuelve un contrato. Y hemos visto tantos problemas solo en el mandar de la oferta y recibir. Hay que ser cuidadoso en cada parte del fichaje.
Pero habiendo dicho esto, para complementar todo este tema de Franco Mastantuono, quiero mostrarles en pantalla la lista Forbes de los jugadores más caros de la historia del fútbol argentino. Y empezamos con el número 10, Lucas Bertrand, de River a la Fiorentina, 22 millones. Julián Álvarez, de River al Manchester City, 24 millones. Lucas Alario, de River al Bayer Leverkusen, 24 millones. Claudio Echeverri, de River al Manchester City, 24 millones. Dios mío, River en todos lados. Lautaro Martínez, de Racing al Inter, 25 millones. Fernando Gago, de Boca al Real Madrid, 27 millones. Rodrigo Bentancur, de Boca a la Juventus, 27,9 millones. Javier Saviola, de River al Barcelona, 28 millones. Enzo Fernández, de River al Benfica, 32 millones. Y Franco Mastantuono, de River al Real Madrid, por 60 millones. Además, a estos 60 millones, 45 para River, como hemos dicho, pero hay que ver también que esa transferencia se lleva bonos de firma, pagos a la gente o a los agentes, así que estamos con una transferencia que probablemente va a superar los 60 millones de dólares con tantos pagos que le va a tocar hacer al Real Madrid. Habiendo dicho esto y con toda esta información, genial detalle, Elena, esa sentencia, ese laudo no lo conocía y genial lo que dice Ariel Rec y lo que dice también el colega Fraga, espectacular aporte. Gracias, me va a pasar eso luego. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece a ustedes la transferencia de Franco Mastantuono? Real Madrid se va a beneficiar, River se va a beneficiar, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué les parece estos pagos a Hacienda? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.